Estimados amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Peniel Online. Peniel Online, Peniel University patrocinando este episodio una vez más. Damos gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros. Estamos llegando desde el sur de la Argentina hasta el norte de Canadá, desde California, Nueva Zelanda. Cada semana hemos recibido miles y respondemos en la manera más eficiente posible sus comentarios, sus oraciones, sus peticiones de oración, y nos gozamos en Dios por los milagros que está haciendo. Y yo le sigo invitando a que usted continúe escribiéndonos y contando la respuesta de Dios a sus oraciones, lo que Dios ha estado haciendo en medio de ustedes. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, pero es esa continuación de los temas que hemos estado hablando en las semanas anteriores. Toda la semana del mes de agosto y toda parte de septiembre hemos estado hablando de la palabra de Dios. Hemos discutido de su fidelidad, de su actualidad, de su precisión, de que es una palabra viva y eficaz, que nos entrena, nos capacita, nos equipa, nos revela a Jesús, nos revela el reino de Dios, nos revela a nosotros mismos quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, la siguiente parte, una vez que conocemos y estamos seguros y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a hablar del reino de Dios, al cual Jesús nos ha invitado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Participamos del reino de Dios? ¿Qué beneficios nos posee, nos presenta el reino de Dios? Y hay varios pasajes que hoy vamos a traer. Usted encuentra el primero en pantalla, Salmo 91:1. Es nuestra motivación, recordando quién es nuestro refugio, quién es nuestra fortaleza, debajo de quién nosotros moramos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es la iglesia de Cristo, del cual Jesucristo mismo es la cabeza. Mora bajo la sombra del Altísimo, y en estos últimos tiempos preparados estamos todos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras ese momento llega, porque no sabemos cuándo llega, solo vemos las señales de todo el acontecer mundial, todo lo que está pasando. Nos revela, nos confirma lo que las escrituras nos han dicho, que Jesús lo dejó escrito. El evangelista Mateo lo consigna, dice: todo esto les cuento para que cuando suceda no los tome por sorpresa. Entonces, mientras ese momento llega, usted y yo vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, el reino de Dios. Lucas capítulo 6 dice que, capítulo 6 versículo 20, relata aquel evento que es muy conocido por todos, que es el sermón de las bienaventuranzas. Y del versículo 20 registra el apóstol San Lucas, capítulo 6 versículo 20: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y de eso vamos a hablar, del reino de Dios que nos corresponde. Dice la escritura que el reino de Dios es nuestro. Y lo vamos a traer también juntamente con este pasaje. Este es nuestro pasaje de inicio. Y yo le invito a que esté atento, tome apuntes. Puede ver el video una y otra vez, compártalo. Nosotros lo vamos a poner en Facebook, en Instagram, en YouTube, en la aplicación de la iglesia, en la aplicación también que usted tiene. Y porque vamos a crecer. Mire, esto es vital. El que usted y yo conozcamos los derechos que tenemos en el reino de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida financiera, en nuestro servicio a Dios en la iglesia, en nuestro caminar diario mientras llega Jesús. Santiago nos advierte o nos exhorta en el capítulo 1, versículo 22 al 25, diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente, y esto es lo que subrayamos, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Este último pasaje, el versículo 25, que subraye, yo le invito a que lo subraye, yo lo tengo subrayado, me da varios elementos que yo tengo que tener presente. Yo tengo que primero mirar atentamente a las escrituras, la de la libertad, me dice. En la escritura es la que me da libertad, es la que produce en mí ruptura de toda cadena de opresión y ligadura de impiedad. La palabra de Dios que ha sido introducida en mi vida, por eso la importancia. En las semanas anteriores usted puede ver los otros videos. En las semanas anteriores hablamos de la importancia de memorizar las escrituras, de que usted las pronuncie, de que cada día sean para usted lo que llene su mente, lo que llene su pensamiento, de la manera en que usted permita alimentar todo su ser con la palabra de Dios, de esa misma manera es lo que sale, porque Jesús dice que lo que sale por su boca es lo que usted ha dejado entrar a su corazón. Este es nuestro tesoro, el corazón. Y lo que usted y yo permitimos que todos los días entre en nuestro corazón, en cualquier momento, en un momento de presión, en un momento de angustia, en un momento de prosperidad, en cualquier momento de nuestras vidas, eso es lo que va a salir. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que dice la Escritura. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Usted conoce su capacidad de memoria, de recordación también. Si le es fácil recordar escribiendo, escríbalo. Si le es fácil recordar repitiéndolo, háblalo en voz alta. Yo tengo, por eso la importancia de tener la aplicación. Usted baja la aplicación al teléfono celular. Yo escucho las escrituras, escucho los mensajes, aun cuando voy manejando, en lugar de colocar otra cosa que me distraiga. Yo ya no necesito distracciones, necesito crecimiento personal. De entretenimiento y distracciones usted encuentra en todos los medios de comunicación masivos. Y este es un aparato que tiene mucha distracción dependiendo de dónde usted se mete. Por eso la Escritura me advierte, me exhorta, me motiva. Porque si usted no es oidor olvidadizo, si usted persevera en la palabra, usted la hace, será bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted eche mano? Que a usted y a mí nos pertenece el reino de Dios. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, hay varios pasajes. Yo quería leer lo que nosotros habíamos hablado en las semanas anteriores. Recuerden que estuvimos hablando de la epístola del apóstol San Pablo a Colosenses, y en ella nos revelaba la obra de Cristo, el poder de Cristo, quién es Cristo. Y yo lo voy a leer brevemente. Capítulo 2, estoy en el capítulo 2 de Colosenses para que entremos de una vez en materia. Dice: para que sean, escribiéndole a la carta de Colosenses, Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 dice: pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero que sepan esto, ¿verdad? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, la exhortación es evitar que el mundo en el que nosotros habitamos nos engañe con palabras persuasivas. Hay dos reinos, definitivamente: el reino de los hombres y el reino de Dios. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le hablaba y cuando hablaba sobre la armadura de Dios, él establece que hay poderes espirituales, el príncipe de la potestad del cielo, de los aires, el Dios de este siglo. ¿A quién se le dio? A quien es aquel ente a quien Adán le entregó el reino. Entonces usted y yo hemos sido llamados a un nuevo reino, al reino de Dios. ¿Y qué mejor comenzar? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. A partir del versículo 1, en el versículo 1 al versículo 15. Juan 3, del 1 al 15. Y el evangelista Juan relata lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos pasajes contienen abundante información de lo que Jesús vino a establecer en la tierra. Jesús vino a establecer aquí el reino de Dios. Está arriba el reino celestial donde Dios mora en su magnificencia y en su gloria. Y está aquí el reino que Jesús vino a establecer. Cuando los discípulos de Juan tenía discípulos, Juan el Bautista, cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a los discípulos a que averiguaran si efectivamente Jesús era el Mesías. Y bueno, se lo dijeron. Y Jesús les dije: llévenle este mensaje, estoy parafraseando, llévenle este mensaje a Juan. Los ojos de los ciegos son abiertos, los cojos caminan, los muertos resucitan, y a los pobres les es revelado el reino de Dios. El reino de Dios que Jesús vino a establecer trae con nosotros todas esta serie de bendiciones en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en lo familiar. Jesús vino a establecer la cultura del reino de Dios. El reino del hombre está dominado por el príncipe de la potestad, que tiene poder y autoridad, a quien se le dio cuando Adán pecó. Pero Cristo vino a establecer, y Colosenses lo leímos precisamente porque Pablo le escribe a la iglesia de Colosas diciendo: por lo tanto, que nadie los persuada a ustedes. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Le estoy diciendo quiénes son y cuál es el deseo de Pablo para nosotros: que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y este hombre, estamos mencionando, el apóstol San Juan relata ese evento en que Nicodemo, un doctor de la ley, es decir, era el hombre que conocía de memoria todo el Antiguo Testamento y lo enseñaba. Y él vino efectivamente a testificar de que lo que Jesús estaba haciendo, definitivamente eso corresponde a un hombre enviado por Dios. Pero la respuesta de Jesús no fue: gracias, muchas gracias, me alegra que hayas caído en cuenta y te hayas dado cuenta de qué es lo que yo represento aquí. No, mire que Jesús le desafía, y es el desafío para usted. Jesús le responde: de cierto, es decir, te voy a decir una verdad, Nicodemo, que el que no naciere, eso es para todos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la primera vez que entonces esta palabra aparece. Es la primera vez en toda la historia de las Escrituras que el nacer de nuevo se es manifiesto. ¿Y quién lo dice? Solamente aquel que sabe lo que está hablando. Y ese es Jesús. El nacer de nuevo
Y Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad que es una locura? Es una locura. Y en ese momento Nicodemo no sé de qué me estás hablando. A mí me parece complicado el hecho de que usted me diga que tengo que nacer de nuevo. ¿De qué estás hablando? Y a veces los cristianos no entendemos y como que espiritualizamos el reino de Dios. No, hay dos reinos. El reino de los cielos y el reino de Dios. Recuerda cuando Jesucristo le enseñó a los apóstoles a orar, ellos lo estaban viendo como se levantaba temprano y oraba y pasaba toda la noche orando. Ellos simplemente tenían libros de oraciones escritos por rabís y básicamente lo que hacían era abrir el libro y leer esas oraciones, porque los rabís habían escrito libros diciendo oración para ciertas circunstancias. Pero veían que la oración de Jesús era completamente diferente. Por eso se acercaron y le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Porque nosotros tenemos un libro escrito por los rabís que han existido antes de nosotros y nos han dado un librito y repetimos estas oraciones. Pero enséñanos a orar, enséñanos a hablar con Dios. Y Jesús nos enseña, ¿verdad? Cuando oréis, y advierte, cuando oréis no seáis como los gentiles, que creen que por su palabrería, es decir, orar no es decir una multitud de palabras, él está diciendo. No, cuando usted ore sea específico, usted sabe a quién va a orar y cuál es la razón por la cual está orando, ¿verdad? Yo le estoy orando al Dios de este reino de Dios, al reino de Dios. Yo estoy orando al creador de cielo y tierra. La naturaleza toda confirma, testifica que Dios es su creador. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento declara las montañas, los árboles, la naturaleza misma, la creación humana. Habla del creador. Y entonces Él nos enseña, Padre nuestro, la relación de Dios con sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tiempo de alabanza. Estamos testificando, declarando nuestra visión, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de a quién le estamos orando. Hágase en nosotros tu voluntad, que descienda la voluntad de Dios aquí en nuestro entorno. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús vino a manifestar el reino de Dios. Y eso se lo dice esa noche a Nicodemo. Nicodemo no entiende de lo que está hablando. Jesús le sigue hablando. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, la entrada al reino de Dios no es un evento teológico, filosófico, lógico, racional. Porque el reino de Dios no es físicamente, no es exclusivamente físico, se manifiesta en lo físico porque hay sanidades, liberación, hay respuestas a nuestras oraciones en todas las áreas. Pero nos es necesario. Y Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo, no lo entendía todavía. ¿Sabe? Porque uno acude, y Nicodemo en ese momento estaba acudiendo a todo su conocimiento teológico. Y su teología por ninguna parte le decía la necesidad de nacer de nuevo. Que para vivir en el reino de Dios, la ley tiene un listado de cosas que hay que hacer porque Dios, cuando constituyó la ley, Pablo habla, usted lo encuentra en el libro de Romanos, Pablo habla claramente del porqué de las escrituras, del porqué del Antiguo Testamento, del porqué de la ley, de los 5 libros, porque Dios estaba formando a su pueblo, lo estaba entrenando, transformando en lo que significa para Dios la justicia, la paz, la honra, el decoro, la decencia.
no estaba dando conductas morales, estaba diciendo, Dios estaba estableciendo el reino de Dios, pero como el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, entonces Dios instituyó en el Antiguo Testamento una serie de sacrificios, pero eran cada año y cada momento, pero la gente es decir, no había cambio y el Espíritu de Dios solamente se posaba en la vida de una sola persona. Cuando Jesús viene al cumplimiento de los tiempos, todo Dios lo estableció, tiempos y estaciones, y Jesús vino al cumplimiento de su venida, de acuerdo con lo que Dios había establecido y hablado en tiempos anteriores por medio de sus profetas. Jesús mismo le enseña, usted recuerda, Lucas habla de aquellos hermanos que se salían de Jerusalén y se iban para su pueblo Emaús, y en el camino, el día de la resurrección, iban hablando de lo que estaba pasando. Ellos tenían grandes expectativas, pero Jesús murió. Aunque por ahí hay algunas mujeres que dijeron que Jesús había resucitado, pero es imposible, porque es que el reino de Dios no se manifiesta, al reino de Dios no entramos por medio de nuestro conocimiento intelectual. Jesús me dice que es necesario que para que yo participe del reino de Dios, para que lo vea, para que participe del reino de Dios, es necesario que usted y yo, entonces, nazcamos de nuevo. Y yo quiero traer a colación el apóstol San Pedro, escribiendo, dice en el capítulo 2 acerca de esto. Capítulo 2, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De esto vamos a hablar posteriormente, para que por ellas, por esas grandiosas y preciosas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro nos recuerda que Dios nos dio estas promesas por medio de Jesucristo. Jesús nos dice que la única manera de poder entrar al reino, de poder ver el reino de Dios, es naciendo de nuevo. Y él mismo le explica a Nicodemo la autoridad que él tiene para que esto sea una realidad. Y le dice, Nicodemo no lo entiende, y todavía le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hablamos, te digo que lo que sabemos hablamos. O sea, Jesús está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando y lo que hemos visto testificamos. Yo te estoy testificando de algo que yo he visto, de algo que yo estoy viviendo y de algo que yo vivo y de algo que yo represento, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Y declara esto que es vital también. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Solamente Jesucristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de su misión. Vino del cielo, descendió a la tierra para extender el reino de Dios entre su pueblo y levantar un pueblo que Jesús mismo lo llama su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Y usted y yo hemos recibido aquel día en que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La Escritura me dice, y Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 6, 19, 20, no os olvidéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual recibisteis de Dios, el cual ya no sois vuestros. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie ha nacido en la tierra y ha subido al cielo. Si no, nadie puede hablar de algo que no ha vivido, no ha experimentado. Y ese es Jesús. Y luego le habla de lo que continúa para que esto se ejecute. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra expresión nueva que involucra el reino de Dios. Hoy hemos hablado de la parte introductoria del reino de Dios. Esta es nuestra primera sesión de una serie valiosa, poderosa, que es vital para nuestro crecimiento espiritual, material, como individuos, como seres humanos, como siervos de Jesucristo, como hombres y mujeres de Dios. Porque en estos tiempos, como nunca antes, es necesario que usted y yo estemos cimentados, firmemente cimentados, enraizados, creciendo en la palabra de Dios. Pablo se lo escribe a la iglesia de Colosenses. Y eso es lo que él establece. Él nos habla de la importancia de esto, ¿sí? Pablo siempre orando por vosotros, dice el capítulo 1, versículo 3 de Colosenses, porque es que Colosenses es tan valioso, contiene tanta información, por eso siempre vuelvo a él. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y dice sí, por lo cual también nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto lo vamos a seguir desarrollando en los siguientes episodios. Así que atentos, compartan el video, estén con nosotros y Dios, dale la oportunidad al Espíritu Santo. Ahora, la Escritura me dice que si alguno invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Yo le quiero extender la invitación, que usted le permita a Jesús que a partir de hoy usted pueda formar parte del reino de Dios y todas las bendiciones. Lucas 6:20, ¿qué dice? Bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es vuestro, porque es vuestro el reino de Dios. Yo quiero y estoy creciendo en el reino de Dios porque quiero conocer más del reino de Dios. Tú también. Y para que tú participes, se lo dijo Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pablo escribió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también añadió, escribiéndole a los romanos, diciéndole que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Y dígale así, repita conmigo, oremos juntos, dígale: Señor Jesucristo, hoy quiero confesar lo que hay en mi corazón, que soy pecador y que tú viniste para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Que tú has venido para que yo nazca de nuevo. Hoy yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que mores en mi vida, me bautices con tu Espíritu Santo, porque no solamente quiero ver el reino de Dios, quiero participar de todas las promesas. Quiero participar de lo que tú tienes preparado para mi vida en particular en el reino de Dios. Te abro las puertas de mi corazón y quiero que a partir de hoy te manifiestes en mi vida, me enseñes, me reveles. Asumo y acepto las Escrituras como tu palabra viva y eficaz para que me entrenen, me capaciten, me revelen lo que soy en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Si usted ha hecho esta oración, hermano o hermana, a esa hora. Somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la familia del cual Jesucristo es la cabeza, y vamos a crecer juntos. Así que yo les invito para que estén pendientes, sigan compartiendo este pasaje. Hay muchas cosas que vienen para todos nosotros.
Compártanos sus impresiones y nos vemos en una nueva oportunidad.